Hermanos, buen día. Vamos a reflexionar durante unos momentos en la palabra de Dios y quiero que tome esta reflexión como lo que es una reflexión. Quiero decir que no solamente es para escucharla una vez y después dejarla en el olvido, sino para que usted la lleve ahí en su cabeza varios días y piense en lo siguiente. Mire, hay un tema bíblico que siempre me ha llamado mucho la atención y es el que tiene que ver con la presencia de Dios entre los hombres por medio del tabernáculo y después por medio de templos. Lo maravilloso de dicho tema, mis hermanos, es que el Dios omnipresente, el Todopoderoso, haya condescendido a morar en un espacio hecho por la mano del hombre en este minúsculo planeta. Como bien lo dijo Salomón cuando dedicó el templo que había construido a Jehová, dice él en Primera de Reyes 8:27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mis hermanos, la Escritura deja muy en claro que Dios había ordenado de manera estricta cómo se debía construir primero el tabernáculo y más adelante el templo. Y cada acto de adoración fue determinado por Dios de manera puntual en su forma, en su significado, de manera que todo lo que se hacía en el tabernáculo y en el templo no era un asunto de la iniciativa humana, no era como el pueblo quería o como el rey quería, sino como Dios había ordenado en cada detalle de lo que en esos sitios se iba a llevar a cabo. Mire, la presencia de Dios entre su pueblo era un privilegio único para el pueblo de Israel. De en medio de todos los pueblos de la tierra, ese privilegio les pertenecía a ellos. Sin embargo, mis hermanos, en más de una ocasión, el descuido de los hombres, de los judíos, tuvo consecuencias fatales para algunos de ellos. Mire, un caso extraordinario es el que encontramos allá en 2 de Samuel, en el capítulo 6. Déjame leerle brevemente a partir del versículo 2, un caso realmente impresionante. Dice, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Mis hermanos, quiero llamar su atención a dos cosas en esta porción de la Escritura. Mire, primero está el asunto de que perder de vista lo terrible y lo portentoso que es Dios conduce también a perder el temor que debemos a su presencia y a sus mandamientos. Mire, David y el pueblo tenían buenas intenciones.
y habían decidido llevar el arca a Jerusalén, que era el lugar indicado por Dios para que el tabernáculo, y el arca estuviesen allí. Pero no cabe duda que sus intenciones eran más producto de su iniciativa humana y carnal que de su temor por Dios, lo que produjo la muerte de un joven y la posterior molestia y confusión de David. Había órdenes precisas de Dios para cuando el arca tuviera que ser trasladada de un lugar a otro. Mire, esta debía estar completamente cubierta por la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando el arca se iba a sacar, se desprendía aquella cortina y se echaba sobre el arca, de modo que estaba cubierta, nadie la podía ver. Y además, el arca constaba de 2 argollas de cada lado, donde se metía una vara de acacia recubierta de oro. Y esas 2 varas eran tomadas en manos por los sacerdotes designados para ello. Y de esa manera ellos eran quienes llevaban el arca de un lugar a otro. Pero David, parece que por la animosidad que tenía, por ese júbilo que él sentía, se entregó más a esa parte que a tener cuidado de las cosas que Dios había determinado de manera puntual. Y eso, mis hermanos, el hecho de que David lo haya hecho a su manera, mostrando descuido, falta de temor a Dios, trajo como consecuencia un asunto trágico para aquel joven. Mis hermanos, esto nos debe recordar que nuestro Dios es un Dios santo, es decir, que está más allá de todo, que tratándose de Dios uno no puede ser descuidado. Dios y las cosas consagradas a Él son santas. No puede ser descuidado o indiferente porque habrá consecuencias. ¿Sale? Número 2, dije que eran 2 cosas. Número 2, por otro lado vemos que el arca en ese momento ya no fue llevada a Jerusalén y terminó en casa de un levita llamado Obed-Edom durante 3 meses. Ahora, yo imagino, mis hermanos, el temor que habrá tenido ese hombre, sobre todo después de lo que le había sucedido al joven Usa, el que fue fulminado por la ira de Dios. Yo creo, mis hermanos, que Obed-Edom debió haber dispuesto un cuarto completo de su casa para albergar allí el arca de Dios, pues nadie podía tener acceso al arca ni al lugar donde ella estuviera. Eso lo había determinado Dios. Sin duda, mis hermanos, yo creo que la familia de aquel levita y él mismo tuvieron miedo, pero ese temor hizo que ellos fueran reverentes. Sé que eso, mis hermanos, no lo detalla la Escritura, pero no es difícil llegar a esa conclusión por la manera en que se expresa el versículo 11 de aquel capítulo 6. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Nadie murió, ¿verdad? Seguramente que este hombre tuvo todos los cuidados. ¿Y qué pasó? Que Dios bendijo a ese hombre y a toda su familia. Mis hermanos, nadie puede menospreciar las cosas sagradas de Dios, ni sus disposiciones santas, mucho menos ignorar a Dios cuando Él se relaciona con su pueblo de manera personal. No puede haber descuidos en eso. Mire, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos cosas similares. No cambia el asunto. Hay cosas parecidas. Por ejemplo, mis hermanos, déjenme mencionar algunas cosas. Ananías y Zafira siendo fulminados por Dios y cayendo muertos al instante al tratar de mentir a los apóstoles, tratando con menosprecio al Espíritu de Dios que moraba en esos hombres escogidos por el Señor. También, mis hermanos, me acuerdo, por ejemplo, de Simón el Mago, un varón que practicaba las artes oscuras, las artes ocultas, y que en algún momento se allegó a los cristianos, incluso fue bautizado por Felipe, pero más adelante él mostró que realmente no era un cristiano genuino. ¿Cómo mostró eso? Tratando al Espíritu Santo de Dios como si se tratase de una mercadería que se puede obtener por dinero, a lo que Pedro, usando palabras durísimas, le reprendió. Dice Hechos capítulo 8,
en el versículo 20 en adelante. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Tremendo, ¿no, mis hermanos? Mire, finalmente estamos llegando al punto que deseo que reflexiones hoy. Finalmente nos estamos acercando. Todo lo que he dicho hasta ahorita simplemente es para que tú tengas un contexto bíblico más amplio y entiendas en lo que te has metido cuando decidiste seguir al Señor Jesucristo. Mira, desde los días en que surgió la iglesia en Jerusalén, allá por el año 33 después de Cristo, sucede, mi hermano, que el templo de Jerusalén dejó de tener relevancia para Dios, al grado de que ese templo fue arrasado hasta los cimientos por los romanos allá por el año 70 después de Cristo. Desde ese entonces, mi hermano, hasta el día de hoy, Dios no mora más en templos, sino en personas. Ten eso en mente. Dios no mora más en templos, sino en personas. El arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios, ya no se usa más. Hoy en día el Espíritu de Dios mora en su iglesia, es decir, en las personas que han sido redimidas por Jesucristo mismo. Y como mis hermanos ya lo he mencionado, cuando a la iglesia o al Espíritu que mora en ella se le hacen menos, se les ignora, se les trata de manera indigna, hay consecuencias y a veces esas consecuencias son trágicas. Por otro lado, mis hermanos, cuando se actúa de la manera correcta, hay bendición de parte de Dios. Mira, allá en la iglesia de Corinto hubo un caso que implicó la muerte de varios de sus miembros y que otros fueran castigados con enfermedad de parte de Dios, porque ellos se habían dedicado de manera sistemática a despreciar a algunos de sus hermanos de la misma congregación. Esos hermanos que eran despreciados son la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo mora en ellos. Cristo murió por ellos. No podían ser despreciados como si nada fuera a pasar. Mis hermanos, la gente que dice cosas como: a mí me interesa Dios, pero no me interesa la iglesia. Realmente, mis hermanos, yo creo que ese tipo de gente no sabe lo que está diciendo. Y de alguna manera es entendible, porque quien dice ese tipo de palabras normalmente es gente no redimida, que en su vida han leído la Biblia, no la conocen. Pero lo extraño, mis hermanos, es cuando ese tipo de pensamientos, donde a la iglesia se le hace menos, no se le tiene en la estima que Dios la tiene, esas actitudes, mis hermanos, cuando proviene de gente que sí es cristiana y que conoce la voluntad de la Biblia, la voluntad de Dios expresada en la Biblia, entonces, mis hermanos, estamos en un asunto serio. Es como en el caso de Corinto, que despreciaron a la iglesia y Dios los llevó a la muerte y a la enfermedad. ¿Por qué, mis hermanos, esta reflexión el día de hoy? ¿Por qué? Porque de alguna manera tal vez curiosa, en estos días estamos experimentando una especie de volver al pasado, como si volviéramos en el tiempo hacia atrás. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en estos días no nos podemos reunir en el templo. Nos estamos reuniendo en casas, así como la iglesia primitiva también lo hizo. Mire, en esos primeros días de la iglesia, las reuniones eran en hogares, porque muchos no eran judíos, eran gentiles. El templo lo habían construido los judíos y tenía un significado para ellos, pero Dios ya había decidido quitar todo eso de en medio y la iglesia comenzó reuniéndose en hogares. Allí se cantaba a Dios, se leía la palabra. Mis hermanos, hubo tiempos en que la iglesia pudo reunirse en paz. Y hubo otros tiempos donde esas reuniones llegaron a ser peligrosas y la vida de los hermanos estuvo en riesgo. En las cartas paulinas y en el libro de Hechos y en la carta a los Hebreos hay menciones de que así es, mis hermanos, como se reunía la iglesia. Mira, por ejemplo, el apóstol Pablo,
allá en Romanos capítulo 16, que es un capítulo casi dedicado a puras salutaciones, el apóstol Pablo dice lo siguiente: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Mi hermano, ser cristiano siempre ha sido peligroso de una manera u de otra. Priscila y Aquila fueron un matrimonio que expuso su vida por el apóstol. La Biblia no nos dice de qué manera, pero sin duda que sus cuellos estuvieron en juego por apoyar, por salvar, por colaborar con el apóstol Pablo. Y sin duda, mis hermanos, también llegaron a poner sus vidas en riesgo por la misma iglesia o iglesias del Señor. Como aquí lo dice Pablo, las iglesias estaban en deuda con ellos. Y ahora, mis hermanos, cuando Pablo escribe esa carta a los romanos, ellos estaban albergando a la iglesia en su propia casa. Mis hermanos, es probable que ya hubieran dado también incluso hospedaje al mismo apóstol Pablo, escuche esto, por cerca de año y medio cuando estuvo el apóstol Pablo en Corinto, y eso sin duda que fue algo riesgoso. Quiero que piensen esto por un momento. Mire, cuando leemos cosas así en la Biblia, a menudo solemos pasarlas por alto como si fueran normales. Ah, sí, Pablo estuvo allá en Corinto y anduvo trabajando con Priscila y Aquila y tal vez ellos lo recibieron en su casa y nos parece o nos suena normal, pero déjeme decirle que no es normal. De hecho, mis hermanos, ahora que estamos en casas y que de una u otra manera hay un cierto riesgo, yo creo que no es comparable con lo que vivieron los cristianos en aquellos tiempos, pero ahora que estamos en casas, tal vez podamos tener una idea un poquito más real de las cosas. Yo, mi hermano, te pregunto a ti, ¿y si Pablo viviera en nuestros días, tú le darías hospedaje en tu casa por una semana? ¿Por medio año? ¿Qué tal? ¿O por un año? Usted sabe que donde Pablo se paraba había problemas. Él atraía a los enemigos del Evangelio. Y Pablo sufrió de azotes, de apedreamiento, de palizas, de ser azotado, de ser preso por predicar el Evangelio. ¿Tú le darías hospedaje al apóstol Pablo en tu propia casa? Priscila y Aquila lo hicieron durante año y medio aproximadamente. Mira, en Colosenses Pablo dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Se reunían en casas, como hoy tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo. En el libro, en la epístola de Filemón, el apóstol Pablo dice: Pablo, escucha las frases que él usa: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mi hermano, ese lenguaje de Pablo aquí está lleno de significados, porque él mismo está preso en ese momento, preso por predicar el Evangelio, y llama a Arquipo compañero de milicia, es decir, es una guerra, y en esa guerra algunos habían de caer, habían de perder la vida, algunos iban a tener que ser puestos en la cárcel, pero ¿sabes qué? La iglesia de Dios no se detiene, la obra no para. Y en ese momento, en la casa de Filemón, las puertas estaban abiertas para que la iglesia se reuniera en aquel lugar. Este hombre Arquipo probablemente era el pastor de aquella congregación, al que Pablo llama mi compañero de milicia. ¿Te parece, mi hermano, que abrir tu casa para recibir a la iglesia de Dios en estos días es un gran riesgo? Siempre ha sido así. De hecho, yo creo que lo que hoy pasa, mi hermano, no es nada, no es una persecución. Mira, cuando llegamos a la carta de Hebreos, nos ubicamos en un tiempo en que la persecución en esos lugares estaba dando inicio. Y los cristianos comenzaban a ser odiados, rechazados, hostigados, agredidos algunos, aunque aún no habían padecido hasta la sangre, como lo deja en claro el mismo autor en esta epístola ya en el capítulo 12,
Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pero, mis hermanos, ese inicio de persecuciones y hostigamientos había hecho que muchos judíos que se habían convertido al cristianismo comenzaran a pensárselo dos veces. Algunos ya habían dejado de congregarse en las casas y estaban volviendo a sus costumbres judías y a su vida judía cómoda, donde no eran perseguidos, no eran molestados por nadie. Y a ellos, mis hermanos, el escritor de la epístola a los hebreos les dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, la exhortación del escritor de la epístola a los hebreos tiene que ver con la venida del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor esté a punto de regresar, se va a manifestar la apostasía. Y al parecer el escritor de Hebreos ve en esa costumbre de no congregarse una forma de apostasía. Y tal vez tú digas, oye, eso es demasiado fuerte. Pero mi hermano, recuerda lo que hemos dicho desde el principio. Las reglas no las pone el hombre, las pone Dios. Y para Dios, mi hermano, para Dios, la iglesia y congregarse con ella es un asunto primordial. Si tú menosprecias eso, no te asombres de que Dios te mire como a un apóstata. Finalmente, mi hermano, el mismo autor de esta epístola dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es probable, mi hermano, que esa misma persecución que estaba dando comienzo diera lugar a que muchos hermanos tuvieran que huir, que comenzaran a moverse de los lugares de donde vivían a otros, porque la vida había comenzado a ser insoportable para ellos. Y el autor exhorta a que los cristianos deberían ser hospitalarios. Hospitalarios. Finalmente, mi hermano, quien está siendo perseguido es la iglesia de Dios. No puede ser de otra manera que los mismos hermanos den su hospitalidad a los que la necesitan. El amor, mis hermanos, a nuestros hermanos puede ponernos en riesgo. ¿Pero acaso eso importa? Dime, ¿tú le cerrarías la puerta de tu casa a la iglesia de Dios? ¿Por miedo? ¿Por riesgos? Escucha lo que la Escritura dice. Entiende el contexto en el que está insertado todo esto. ¿De qué sirve, mi hermano, que te guardes a ti mismo? O que te escondas allá en tu casa con toda tu familia, si a los ojos de Dios eres alguien que desdeña a la iglesia de Cristo y que pone tus intereses por encima de los intereses de Dios. Algunos, mis hermanos, sin saberlo, dice el escritor de Hebreos, al albergar a la iglesia en su casa, hospedaron ángeles. Usted sabe, mis hermanos, esta es una referencia a Abraham, cuando fue visitado por 3 varones en su propia tienda, de los cuales 2 de ellos eran ángeles, y uno, mis hermanos, uno era el mismo Señor Jesucristo en su estado preencarnado. Esa es una bendición, recibir al mismo Hijo de Dios en tu propia casa, porque estás dispuesto a abrir tus puertas a pesar del miedo, a pesar del riesgo. A pesar, mi hermano, de que tal vez sientas temor en tu corazón y confusión. Recuerda a aquel levita. Sin duda que él tuvo miedo cuando decidió recibir el arca en su casa, pero lo hizo de la manera correcta y Dios lo bendijo. ¿Tú cómo sabes que abriendo las puertas de tu casa a la iglesia de Dios no estás recibiendo al mismo Hijo de Dios o algún ángel, como lo dice el escritor de Hebreos? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando se obedece la palabra de Dios respecto a las cosas santas, hay bendiciones de Dios. Mi hermano, la iglesia es una de esas cosas santas, consagradas a Dios, es decir, escogidas por Dios para su servicio. La iglesia fue escogida por Él
y por ella su Hijo Jesucristo pagó el precio más alto que se pueda uno imaginar. No seas tú quien haga desprecio a algo que Dios ha amado hasta dar a su propio Hijo para la redención de ese grupo de santos. No trates las cosas santas con indiferencia. La Iglesia de Dios es una de esas cosas santas, donde ahora mora el Espíritu Santo en medio de ella. Mi hermano, reflexiona en estas cosas, no dejes de congregarte, no lo hagas por miedo, no te resguardes en tu casa y dejes de congregarte por miedo. Van a venir tiempos, mis hermanos, en que la situación va a ser más difícil. ¿Y qué vas a hacer? Si ahora te escondes en tu casa, si ahora desechas las cosas consagradas a Dios por miedo, ¿qué va a pasar después? Reflexiona en esto los próximos días. Sin duda que Dios va a hablar a tu corazón y yo deseo y voy a orar para que tú hagas lo correcto de acuerdo a lo que la palabra de Dios te está diciendo. Que el Señor te bendiga.